Buenas noches. El tema a tratar es el patrimonio cultural, pero antes de este voy a definir el discurso. El discurso, como se lo define, es un suceso de comunicación que las personas utilizamos a través del lenguaje para comunicar ideas o creencias y lo hacemos como sucesos sociales más complejos. El discurso debe ser bien emitido, pero utilizando los términos o las palabras correctas para poder llegar a la otra persona o al auditorio. El tema que voy a tratar en este discurso es el patrimonio cultural. Se entiende y se define como patrimonio cultural al conjunto de bienes y prácticas sociales que son percibidas como diferentes y sus características mismas que han sido transmitidas de generación en generación, representando una identidad para una sociedad o para una determinada comunidad. Es importante recalcar que los bienes que conforman el patrimonio cultural del Ecuador son tangibles e intangibles. Se puede considerar un patrimonio tangible aquellos objetos que han sido construidos por las diversas culturas del país, las cuales representan un significado histórico dentro de la historia o la formación de cada ciudad o del país en sí. Tenemos también un patrimonio intangible, que consiste en aquellas manifestaciones culturales, tales como los conocimientos, tecnologías, formas de ser, que identifican culturalmente a los miembros de una comunidad. De acuerdo a la UNESCO, se ha determinado que en el Ecuador una gran cantidad de lugares y objetos existentes han sido reconocidos como patrimonio cultural. El Sistema Nacional de Cultura está conformado por dos subsistemas: memoria social y patrimonio cultural, y un subsistema de las artes e innovación, que son un conjunto coordinado de instituciones culturales, los mismos que se encargan del cuidado, de la rectoría y manejo de estos patrimonios. El INPC, que es un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es una institución pública que pertenece al Sistema Nacional de Cultura y básicamente se encarga de investigar, controlar técnicamente el patrimonio, manejando una gestión técnica y administrativa con la finalidad de controlar y coordinar la política pública emitida por el rector de la cultura y el patrimonio, con el objetivo de dar y hacer cumplir el buen uso, el buen manejo de los bienes y objetos que sean considerados como patrimonio cultural. Cabe indicar y resaltar que también tenemos como patrimonio cultural algunas reservas que son consideradas naturales, que se las podría decir que para su uso necesitan el permiso adecuado de este ente rector que es el INPC. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el INPC? Es investigar y supervisar las investigaciones sobre el patrimonio cultural, desarrollar y alimentar catálogos de servicios de su competencia, registrar e inventariar el patrimonio cultural nacional para tener un debido control y manejo de los objetos, de los bienes muebles e inmuebles que son considerados como patrimonio cultural en nuestro país. Comunicar al ente rector de la cultura y el patrimonio mediante informes técnicos cuando se haya producido violaciones a la presente ley por los gobiernos autónomos descentralizados, ya que cabe indicar que cada ciudad, cada comunidad es responsable del manejo y del buen uso de un patrimonio cultural. En el largo proceso de formación de nuestro país, nosotros en cada ciudad, en cada comunidad, en cada pueblo, tenemos un ente representativo considerado como patrimonio cultural. Puede ser una iglesia, un templo, puede ser un museo, puede ser una reserva natural o ecológica, que son considerados patrimonios culturales y por ende cada institución, cada gobierno autónomo es responsable del manejo y el cuidado de ese bien, que puede ser considerado un bien tangible o intangible. Ser contraparte técnica del ente rector de la cultura y el patrimonio en los tratados, convenios y convenciones internacionales. Es importante recalcar que el Ecuador a nivel internacional es considerado como uno de los países con mayor cantidad de bienes y objetos considerados como patrimonio cultural del Ecuador y de la humanidad.
Tenemos así dentro de estos como ejemplos para argumentar esta charla: los documentos fílmicos, sonoros, visuales y audiovisuales, las fotografías. También tenemos los bienes muebles de la época colonial y republicana. Al menos cada uno de estos constan con unos 100 años de antigüedad, como dibujos, pinturas, esculturas, monedas, medallas, objetos de orfebrería, cerámica, madera o cualquier otro material que se haya construido en dichas épocas. Las edificaciones y conjuntos arquitectónicos como templos, conventos, capillas, casas, grupos de construcciones urbanas y rurales en los centros históricos, obrajes, fábricas, casas de hacienda, molinos, jardines, caminos, parques, puentes, que son considerados también como patrimonio cultural y están dentro de los objetos y bienes del patrimonio cultural del país. Los documentos y los fondos repositorios documentales, archivísticos y biográficos históricos constituidos en el Estado a través de sus diferentes funciones o instituciones y niveles de gobierno, así como por la academia pública y privada. Cabe recalcar que se encuentra prohibida la destrucción de bienes patrimoniales culturales del Ecuador, sino al contrario, pues la idea es de tratar de conservarlos y rehabilitarlos. Es así que cada vez se investiga para encontrar más objetos que pertenecen especialmente a la época de la colonia, a la época de los incas, donde hay muchos patrimonios aún no encontrados y que son considerados de gran importancia. El caso del deterioro, abandono o destrucción de un bien patrimonial cultural. El responsable será el propietario, los servidores públicos que hayan autorizado la construcción de obras, a los contratistas en lugares o patrimonios culturales. Por eso es importante saber distinguir tanto dentro de las reservas naturales ecológicas que existen en nuestro país. Muchas de ellas son considerados patrimonios culturales y por ende son irrenunciables y no negociables para poder construir o elaborar algún medio de fabricación con lucro personal. Eso es todo lo que puedo expresar con respecto al patrimonio cultural. Dentro de esto quiero argumentar que para mi discurso he utilizado la lógica, la convicción, la suavidad. He utilizado un discurso con una respectiva estructuración e investigación con respecto al patrimonio cultural, la sencillez en la emisión de vocablos y términos, y también la veracidad de la información obtenida para poder emitir este discurso. Gracias.